The Woman King, estrenada en 2022 y dirigida por Gina Prince-Bythewood, es una película histórica de acción y drama ambientada principalmente en el reino africano de Dahomey, en África Occidental, durante el siglo XIX. La historia está protagonizada por Viola Davis en el papel de Nanisca, una guerrera experimentada que lidera a las Agogie, una unidad militar formada por mujeres que protege al rey y al reino. La película combina acción, drama, entrenamiento militar, conflictos políticos y relaciones personales para contar una historia sobre supervivencia, libertad, identidad y resistencia. Aunque está inspirada en acontecimientos y personajes históricos, la película utiliza elementos de ficción y dramatización para construir su relato. La historia comienza mostrando a las Agogie en una misión. Estas guerreras son conocidas por su disciplina, valentía y capacidad para enfrentarse a fuerzas enemigas. Nanisca es su líder y una mujer que ha pasado por experiencias extremadamente dolorosas. Su personalidad es fuerte y aparentemente fría, pero detrás de esa dureza existe un pasado traumático que influye profundamente en sus decisiones. Para ella, proteger a Dahomey no es simplemente una obligación militar, es también una forma de encontrar sentido después de años de sufrimiento. Las Agogie tienen una posición especial dentro del reino. Son guerreras entrenadas para defender al rey Geso y proteger los intereses de Dahomey. Viven bajo una estricta disciplina y siguen reglas que las separan de la vida tradicional de muchas otras mujeres de la sociedad. Para convertirse en Agogie deben demostrar fuerza física, resistencia, habilidad con las armas y, sobre todo, una enorme capacidad de sacrificio. El rey Geso, interpretado por John Boyega, se encuentra en una situación política complicada. Dahomey necesita mantener su poder frente a otros reinos y grupos regionales. Uno de los principales enemigos es el Imperio Oyo, que ejerce una importante influencia sobre Dahomey y exige tributos. La situación política crea una tensión permanente, porque cualquier enfrentamiento puede convertirse en una guerra de mayores dimensiones. La película presenta desde el principio la idea de que Dahomey necesita cambiar. El reino depende en parte de actividades relacionadas con la guerra y la captura de personas, pero el rey Geso comienza a considerar otras posibilidades para fortalecer el país. Este aspecto introduce una de las cuestiones más complejas de la historia. La película presenta a personajes que luchan por su pueblo mientras participan en un sistema histórico que también está relacionado con la esclavización. Nanisca entiende que la supervivencia de Dahomey no puede depender indefinidamente de las mismas prácticas. Ella quiere que el reino sea más independiente y considera que la producción de otros recursos puede ayudar a reducir su dependencia de la guerra y del comercio de esclavos. Su posición política la coloca en una situación complicada porque cambiar las costumbres del reino puede provocar resistencia tanto dentro como fuera de Dahomey. Mientras Nanisca intenta convencer al rey de adoptar una nueva dirección, la película presenta a Nawi, una joven que se convertirá en una de las figuras centrales de la historia. Nawi vive con su padre, quien intenta obligarla a aceptar un matrimonio que ella no desea. La joven se rebela contra esa situación y termina siendo enviada a las Agogie. Nawi es completamente diferente de Nanisca al principio. Es impulsiva, desafiante y no tiene la disciplina necesaria para convertirse inmediatamente en una guerrera. Sin embargo, tiene una personalidad fuerte y una voluntad enorme. Nanisca reconoce algo especial en ella, aunque inicialmente su relación está marcada por conflictos. El entrenamiento de las nuevas reclutas es una de las partes más importantes de la película. Las jóvenes deben aprender a combatir, correr, utilizar armas, escalar obstáculos y trabajar como grupo. No basta con tener fuerza individual. Las Agogie necesitan confiar unas en otras porque durante una batalla la supervivencia de una guerrera puede depender de la persona que está a su lado. El entrenamiento también funciona como una metáfora del crecimiento de Nawi. Al principio, ella piensa principalmente en su propia libertad. Poco a poco aprende que formar parte de las Agogie significa asumir responsabilidades hacia otras mujeres y hacia todo el reino. La disciplina transforma su manera de pensar. Una de las guerreras que ayuda a Nawi es Isogie, interpretada por Lashana Lynch.
Isoji es experimentada, segura de sí misma y posee una personalidad mucho más alegre que Naniska. Ella funciona como una especie de hermana mayor para Nawi. Le enseña que ser una guerrera no significa perder completamente la capacidad de disfrutar de la vida. La relación entre Nawi e Isoji es importante porque muestra que las Agogie no son simplemente soldados. Son una comunidad. Las mujeres desarrollan amistades, se protegen entre ellas y comparten experiencias que las hacen sentirse parte de algo más grande. Amensa, interpretada por Seila Atim, es otra figura fundamental. Es una guerrera cercana a Naniska y una de las personas que mejor comprende su personalidad. Su lealtad hacia Naniska se mantiene incluso cuando las circunstancias se vuelven peligrosas. La amistad entre ambas ayuda a mostrar que Naniska no está completamente sola a pesar de su carácter reservado. Mientras tanto, la tensión con el Imperio Oyo aumenta. El poder de Oyo representa una amenaza para Daomei y para las Agogie. Las exigencias políticas y económicas generan un ambiente en el que una nueva confrontación parece inevitable. La película también introduce a Malik, un joven de ascendencia mixta interpretado por Jordan Bolger. Malik llega a Daomei y desarrolla una relación con Nawi. Su presencia permite explorar una dimensión más personal de la historia. Malik ve a Nawi como una persona independiente y fuerte, pero también representa un mundo diferente al de las Agogie. La relación entre Nawi y Malik no se convierte en el centro absoluto de la película porque la historia está mucho más interesada en el crecimiento de Nawi y en su relación con las demás guerreras. Sin embargo, el romance sirve para mostrar que Nawi todavía tiene deseos personales fuera de su identidad como soldado. A medida que avanza la historia, Naniska comienza a enfrentarse a recuerdos de su pasado. La película revela que sufrió abusos y violencia cuando era joven. Estas experiencias dejaron profundas heridas psicológicas y explican parte de su dureza. El pasado de Naniska está conectado con la razón por la que considera tan importante proteger a las jóvenes guerreras. Ella sabe lo que significa ser vulnerable en un mundo dominado por hombres violentos. Por eso, su liderazgo no consiste únicamente en convertir a las mujeres en soldados eficientes. También intenta darles una oportunidad de controlar su propio destino. Uno de los aspectos más importantes de la historia es el descubrimiento relacionado con Nawi. Naniska descubre una conexión personal con la joven que cambia completamente su relación. La película utiliza este descubrimiento para unir las historias de ambas protagonistas. Este giro convierte la relación entre Naniska y Nawi en algo mucho más profundo. Naniska deja de ver a Nawi simplemente como una recluta problemática y empieza a verla como alguien cuya vida está conectada directamente con la suya. La revelación también intensifica el conflicto emocional de Naniska. Ella debe enfrentarse a recuerdos que había intentado ocultar durante mucho tiempo. El liderazgo que había construido sobre la disciplina y el control comienza a chocar con emociones que no puede ignorar. Mientras las tensiones políticas aumentan, las Agogie se preparan para un enfrentamiento mayor. Naniska intenta convencer al rey Gezo de que Daomei debe encontrar una nueva forma de sobrevivir. Ella quiere reducir la dependencia del comercio de esclavos y desarrollar una economía basada en otros recursos, especialmente el aceite de palma. El rey Gezo escucha sus argumentos porque también entiende que Daomei necesita fortalecer su independencia. Sin embargo, cambiar la estructura económica del reino no es sencillo. Existen intereses políticos y económicos que dependen de las prácticas tradicionales. La película presenta así un conflicto entre tradición y transformación. Naniska quiere que Daomei sobreviva, pero entiende que continuar por el mismo camino puede llevar al reino a una situación cada vez más peligrosa. La llegada del conflicto militar definitivo pone a prueba todo lo que las Agogie han aprendido. Las guerreras deben enfrentarse a fuerzas enemigas mucho más numerosas. La película utiliza estas escenas para demostrar que su entrenamiento no solamente consiste en fuerza física. También utilizan estrategia, coordinación y conocimiento del terreno. Nawi se convierte progresivamente en una guerrera capaz. Ya no es la joven rebelde que llegó al entrenamiento.
Ahora puede luchar junto a sus compañeras y tomar decisiones bajo presión. Sin embargo, el conflicto también tiene consecuencias dolorosas. La película deja claro que la guerra no es gloriosa para quienes participan en ella. Las guerreras pierden compañeras y deben enfrentarse a situaciones extremadamente violentas. Y Sohye desempeña un papel especialmente importante durante esta parte de la historia. Su relación con Nawi hace que sus decisiones tengan un impacto emocional mayor. La película utiliza su personaje para demostrar que incluso las guerreras más fuertes tienen vulnerabilidades. La batalla final representa mucho más que un enfrentamiento entre dos ejércitos. Para Nanisca, es una oportunidad de proteger a las mujeres que considera su familia. Para Nawi, es la prueba definitiva de que se ha convertido en una verdadera agogie. Para Daomei, representa una lucha por mantener su independencia. La dirección de Gina Prince Bythewood hace que las escenas de combate tengan una identidad visual muy marcada. Las agogie utilizan movimientos rápidos y coordinados. Sus técnicas de combate se presentan como una combinación de entrenamiento, disciplina y cooperación. Nanisca se muestra como una líder experimentada, pero también como una mujer que ha sufrido mucho. Su fuerza no significa que sea invulnerable. Durante el conflicto final, debe enfrentarse físicamente a sus enemigos y emocionalmente a su propio pasado. La película también desarrolla el conflicto entre Nanisca y un antiguo enemigo relacionado con sus experiencias traumáticas. Este enfrentamiento tiene una importancia personal porque representa la posibilidad de cerrar una herida que ha permanecido abierta durante años. Nawi, por su parte, debe superar sus propios miedos. El entrenamiento le ha enseñado a luchar, pero la verdadera prueba consiste en actuar cuando la vida de otras personas depende de sus decisiones. Su evolución demuestra que la valentía no significa ausencia de miedo, sino capacidad para seguir adelante a pesar de él. El final de la película muestra las consecuencias de la batalla y la transformación de los personajes. Nanisca ha logrado enfrentarse a su pasado y proteger a las personas que considera su familia. Nawi ha encontrado un lugar donde puede ser ella misma y, al mismo tiempo, formar parte de una comunidad. La relación entre Nanisca y Nawi alcanza una nueva dimensión. La película presenta su vínculo como una posibilidad de sanar heridas generacionales. Nanisca no puede cambiar lo que ocurrió en su pasado, pero puede ayudar a que Nawi tenga un futuro diferente. El rey Gezo también termina comprendiendo que el futuro de Daomei debe construirse sobre nuevas bases. La visión de Nanisca comienza a ganar importancia y el rey no puede imaginar una existencia menos dependiente de los conflictos tradicionales. Uno de los elementos más interesantes de The Woman King es que no presenta a Nanisca como una heroína perfecta. Ella toma decisiones difíciles y forma parte de un sistema histórico complejo. Su objetivo principal es proteger a Daomei y a las mujeres bajo su mando, pero la historia que la rodea está marcada por contradicciones. La película ha sido objeto de debate precisamente por su representación histórica. Las agogie existieron realmente y fueron una fuerza militar femenina asociada al reino de Daomei. Sin embargo, algunos acontecimientos y personajes de la película fueron modificados, condensados o creados para construir una narración dramática. Esto significa que la película funciona mejor si se entiende como un drama histórico inspirado en hechos reales y no como una reconstrucción exacta de todos los acontecimientos históricos. La trama utiliza elementos reales como punto de partida, pero los combina con personajes ficticios y conflictos dramatizados. El tema de la libertad es fundamental. Nawi entra en las agogie porque quiere escapar de un matrimonio impuesto. Nanisca quiere proteger a las mujeres de la violencia que ella misma experimentó. Las guerreras buscan tener control sobre sus propios cuerpos y destinos dentro de las reglas particulares de su sociedad. La película también presenta la hermandad como una fuente de fuerza. Las agogie sobreviven porque confían unas en otras. En lugar de depender de héroes individuales, la historia insiste en la importancia del grupo. Nanisca es la líder, pero no puede ganar sola. Necesita a Isohye, a Mensa, Nawi y a las demás guerreras. Cada una aporta habilidades y perspectivas diferentes.
Nawi representa la nueva generación. Su historia comienza con rebeldía, pero termina con responsabilidad. Aprende que la libertad no significa hacer siempre lo que uno quiere, sino también elegir qué causas y personas merecen ser defendidas. Nanisca representa una generación anterior marcada por el trauma. Su transformación consiste en comprender que la fuerza no significa ocultar el dolor. A veces, aceptar las propias heridas es necesario para poder avanzar. La relación entre ambas es el corazón emocional de la película. Nanisca ve en Nawi una posibilidad de futuro, mientras Nawi encuentra en Nanisca una figura que puede enseñarle a sobrevivir y a convertirse en una mujer independiente. La película también explora el poder femenino desde una perspectiva militar. Las Agoge no necesitan imitar exactamente a los hombres para demostrar su capacidad. Tienen sus propios métodos de combate, su propia organización y una identidad colectiva. Las escenas de entrenamiento muestran cómo las mujeres aprenden a utilizar sus diferencias como ventajas. La velocidad, la coordinación y la disciplina son tan importantes como la fuerza física. La fotografía y la ambientación ayudan a crear una representación visual espectacular de Dahomey. Los uniformes de las Agoge, las armas, los escenarios naturales y las ceremonias del reino contribuyen a construir un mundo histórico reconocible. La música también desempeña un papel importante en la película. Los sonidos tradicionales y la música cinematográfica acompañan tanto las escenas de acción como los momentos emocionales. La banda sonora ayuda a transmitir la identidad cultural del mundo donde ocurre la historia. En términos narrativos, The Woman King combina una historia de guerra con una historia de crecimiento personal. Si se elimina la acción, todavía queda un relato sobre mujeres que intentan superar sus traumas y construir una vida diferente. Si se eliminan los elementos personales, la película perdería gran parte de su fuerza emocional. El conflicto entre Nanisca y Egon no existe aquí, como en una película de superhéroes. En cambio, Nanisca lucha contra fuerzas externas y contra las heridas de su propio pasado. Su verdadero enemigo no es solamente un ejército, sino también el trauma que ha llevado consigo durante años. El viaje de Nawi funciona como complemento. Ella comienza sin saber cuál es su lugar en el mundo. La experiencia con las Agoge le permite descubrir sus capacidades y decidir qué tipo de persona quiere ser. La película termina con una sensación de victoria, pero no presenta un mundo completamente solucionado. La guerra ha dejado pérdidas y el futuro de Dahomey todavía contiene dificultades. Sin embargo, existe una sensación de cambio. Nanisca ha conseguido recuperar una parte de sí misma. Nawi ha encontrado una nueva familia. Las Agoge han demostrado su capacidad. Y el reino tiene la posibilidad de comenzar a pensar en un futuro diferente. En última instancia, The Woman King es una historia sobre supervivencia y transformación. La película utiliza el contexto histórico de Dahomey para contar una historia de mujeres guerreras, pero su núcleo está en personajes que buscan libertad, reconocimiento y pertenencia. Nanisca es el centro de esa historia. Es una mujer que ha sufrido, que ha aprendido a sobrevivir y que se ha convertido en una líder. Durante la película comprende que proteger a los demás también significa permitirse sanar a sí misma. Nawi representa la esperanza de una nueva generación. Su camino demuestra que una persona puede escapar de un destino impuesto y construir su propia identidad. Su evolución desde una joven rebelde hasta una guerrera disciplinada constituye uno de los principales arcos narrativos de la película. Las Agoge, finalmente, representan la idea de que la fuerza colectiva puede cambiar el destino de una comunidad. Su historia está llena de contradicciones históricas, pero dentro de la película funcionan como símbolo de resistencia, disciplina y hermandad. Por eso, The Woman King no debe entenderse únicamente como una película de batallas. Es también una historia sobre madres e hijas, hermanas, amistad, trauma, libertad y la necesidad de encontrar una familia entre personas que comparten experiencias similares. La trama comienza con una guerrera intentando proteger su reino y termina con una mujer que ha aprendido a aceptar una nueva forma de familia y un nuevo futuro.
Entre ambos puntos, Naniska, Nagui y las demás Agoji atraviesan entrenamiento, conflictos políticos, pérdidas y batallas que cambian sus vidas. El mensaje central de la película es que el pasado puede marcar profundamente a una persona, pero no tiene por qué determinar completamente su futuro. Naniska no puede borrar lo que sufrió, pero puede utilizar su experiencia para proteger a otras. Nagui no puede recuperar la vida que podría haber tenido, pero puede construir una nueva. Así, The Woman King combina acción histórica y drama personal para presentar una historia de mujeres que luchan no solamente contra ejércitos enemigos, sino también contra las circunstancias que intentan decidir quiénes deben ser. Su mayor fuerza narrativa está en esa combinación. Las grandes batallas. La producción necesitaba actores capaces de combinar interpretación dramática con una considerable preparación física, porque la historia no depende únicamente de los diálogos, sino también de las escenas de entrenamiento y combate. Cada integrante principal del reparto tiene una función concreta dentro de la historia y contribuye a representar diferentes aspectos de la sociedad de Dahomey, especialmente las relaciones entre las Agoji, el poder político, la familia, la amistad y los conflictos personales. La protagonista principal es Viola Davis, quien interpreta a Naniska, la líder de las Agoji. Su personaje es el centro emocional de la película y también la figura que conecta prácticamente todos los conflictos principales. Naniska es una guerrera veterana, disciplinada y extremadamente experimentada. Como líder, debe mantener bajo control a un grupo de mujeres que viven y luchan bajo circunstancias muy difíciles. Sin embargo, detrás de su apariencia fuerte existe una mujer profundamente marcada por experiencias traumáticas de su pasado. Viola Davis realiza una interpretación que evita convertir a Naniska en una heroína completamente invulnerable. Aunque el personaje es capaz de enfrentarse a numerosos enemigos y dirigir a sus compañeras, también muestra miedo, dolor, rabia y vulnerabilidad. Davis utiliza especialmente las expresiones faciales y los silencios para transmitir emociones que Naniska no expresa fácilmente mediante palabras. Su actuación permite comprender que la dureza del personaje es, en parte, una forma de protegerse de las heridas que lleva consigo. El trabajo físico de Viola Davis también es fundamental. Las escenas de entrenamiento y combate exigían una presencia física convincente, porque Naniska debía parecer una guerrera que llevaba muchos años desarrollando sus habilidades. Davis aporta una combinación de fuerza, autoridad y cansancio que hace que el personaje parezca una veterana y no simplemente una protagonista con habilidades extraordinarias. La importancia de Naniska aumenta conforme avanza la historia. Al principio, parece concentrada principalmente en la seguridad del reino y en la disciplina de las Agoji. Poco a poco, el público descubre que sus motivaciones están relacionadas también con su pasado. La interpretación de Davis permite que esa transformación se produzca de manera gradual. Naniska no cambia completamente de personalidad, sino que empieza a aceptar emociones que había intentado mantener ocultas. Otro personaje fundamental es Nagui, interpretada por Thuso Mbedu. Nagui es una joven que llega a las Agoji después de rebelarse contra un matrimonio impuesto. Al principio no tiene la disciplina ni la experiencia necesarias para convertirse en una guerrera. Es impulsiva, orgullosa y bastante independiente. Precisamente esas características hacen que tenga frecuentes conflictos con Naniska y con las reglas de las Agoji. Thuso Mbedu interpreta a Nagui como una joven que está intentando descubrir quién quiere ser. Su actuación tiene que mostrar una evolución considerable. Al principio, Nagui todavía piensa como una persona que quiere escapar de una situación familiar desagradable. Después comprende que formar parte de las Agoji implica responsabilidades, sacrificios y lealtad hacia otras mujeres. Una de las mayores virtudes de Mbedu es que consigue que la transformación de Nagui parezca progresiva. La joven no se convierte de repente en una guerrera perfecta. Comete errores, recibe castigos, se enfrenta a sus compañeras y tiene que aprender a controlar sus emociones. La actriz transmite esa evolución mediante cambios en su actitud, postura y manera de relacionarse con los demás. La relación entre Nagui y Naniska es uno de los elementos más importantes de la película.
Al principio existe una relación de maestra y aprendiz llena de conflictos. Naniska considera que Nawi es demasiado rebelde, mientras que Nawi considera que Naniska es demasiado estricta. Sin embargo, con el tiempo aparece un vínculo mucho más profundo. La actuación de Mbedu ayuda a mostrar el momento en que Nawi empieza a confiar realmente en Naniska. La Sana Lench interpreta a Isogie, una de las guerreras más carismáticas de las Agogie. Isogie tiene una personalidad muy diferente a la de Naniska. Es segura, divertida, extrovertida y tiene una relación cercana con las reclutas más jóvenes. Su presencia aporta energía y humor a la película, pero también demuestra que la vida de las Agogie no está formada únicamente por disciplina y violencia. Isogie funciona como una figura de mentora para Nawi. Le enseña técnicas de combate, pero también le ayuda a comprender la cultura y las reglas de las Agogie. Su relación tiene una dimensión casi fraternal. Isogie trata a Nawi con una mezcla de exigencia y afecto, lo que permite que la joven encuentre una figura de apoyo dentro de su nueva comunidad. La Sana Lench realiza un trabajo especialmente efectivo porque combina fuerza y calidez. En las escenas de combate, Isogie parece una guerrera extremadamente competente. En las escenas más personales, sin embargo, muestra una personalidad mucho más abierta. Esta diferencia hace que el personaje resulte cercano y ayuda a que el público se preocupe por su destino. Seila Atim interpreta a Amensa, una de las personas más cercanas a Naniska. Amensa es una guerrera experimentada y extremadamente leal. Su personaje no necesita llamar constantemente la atención para ser importante. Su presencia funciona como un apoyo emocional para Naniska y como una figura de confianza dentro del grupo. La interpretación de Sheila Adam destaca especialmente en las escenas donde Amensa interactúa con Naniska. La relación entre ambas transmite años de compañerismo y experiencias compartidas. Amensa conoce los aspectos más difíciles del pasado de Naniska y entiende cuándo debe apoyarla y cuándo debe permitirle tomar sus propias decisiones. Amensa también representa la importancia de la lealtad dentro de las Agogie. En una historia llena de conflictos políticos y personales, su personaje proporciona cierta estabilidad. Atim interpreta esa lealtad sin exagerarla, utilizando una actuación contenida que complementa muy bien el estilo más intenso de Viola Davis. Yeon Boyega interpreta al rey Geso, gobernante de Daomei. Su personaje es fundamental porque representa la dimensión política de la historia. Geso necesita mantener la independencia del reino, pero también debe enfrentarse a presiones económicas y militares. La presencia de las Agogie está directamente relacionada con su poder y con la defensa de Daomei. Boyega interpreta a Geso como un gobernante joven que todavía está construyendo su autoridad. No es presentado simplemente como un rey todopoderoso. Debe escuchar a sus consejeros, enfrentarse a presiones externas y tomar decisiones que pueden afectar a todo el reino. La relación entre Geso y Naniska es especialmente importante. Naniska no es una subordinada que simplemente acepta todas las órdenes del rey. Ella tiene opiniones propias y está dispuesta a cuestionar las estrategias tradicionales. Yeon Boyega transmite la tensión existente entre respetar a una líder militar extremadamente importante y mantener la autoridad del monarca. Geso también representa la posibilidad de cambio. Naniska quiere que Daomei reduzca su dependencia de las prácticas tradicionales relacionadas con la guerra y el comercio de esclavos. Geso debe decidir si está dispuesto a escuchar esa visión. Boyega aporta al personaje una combinación de autoridad, juventud y pragmatismo. Hiro Fienstefin interpreta a Santo Ferreira, un personaje relacionado con el mundo del comercio y con la presencia europea en la región. Santo sirve para introducir otra dimensión del conflicto histórico. Su personaje está vinculado a las estructuras comerciales que rodean a Daomei y a la esclavización. La interpretación de Fienstefin ayuda a representar una figura que pertenece a un mundo diferente al de las Agogie. Su presencia también permite que la película explore las relaciones económicas y políticas que rodeaban a Daomei durante el periodo histórico en el que se desarrolla la historia. Jordan Bolger interpreta a Malik, un joven que llega a Daomei y desarrolla una relación con Nawi.
Malik funciona como una conexión entre diferentes mundos culturales. Su presencia permite que Nawi explore una parte de su identidad que no está relacionada directamente con la vida militar. Olger interpreta a Malik con una personalidad relativamente tranquila y abierta. El personaje no intenta dominar la historia de Nawi, sino que le proporciona una relación en la que ella puede comportarse de una manera diferente. Con Malik, Nawi puede expresar curiosidad, afecto y dudas personales. Una característica destacable del reparto es que muchos de los actores tuvieron que prepararse físicamente para la película. Las escenas de combate necesitaban movimientos coordinados y creíbles. Las intérpretes que representan a las Agogie tuvieron que trabajar en técnicas de lucha, manejo de armas, movimientos coreografiados y preparación física. Esta preparación es especialmente importante porque las escenas de acción forman una parte considerable de la película. No se trata simplemente de que los actores aparezcan frente a la cámara mientras especialistas realizan todas las acciones. El reparto necesitaba aprender movimientos específicos para que las batallas parecieran coherentes con la identidad de cada personaje. Viola Davis, por ejemplo, necesitaba transmitir la experiencia de una líder militar. Lashana Lynch tenía que combinar habilidad de combate con una personalidad más juguetona. Thuso Mbedu debía mostrar una progresión desde una recluta sin experiencia hasta una guerrera preparada. Esa diferenciación hace que las escenas sean más interesantes. El trabajo conjunto del reparto también resulta fundamental porque las Agogie funcionan como una familia. Las actrices necesitaban crear una sensación de compañerismo que fuera convincente incluso cuando no estaban hablando. La manera en que se miran, se ayudan durante el entrenamiento y reaccionan ante las pérdidas contribuye a construir esa sensación de comunidad. La química entre Viola Davis y Thuso Mbedu es probablemente uno de los elementos más importantes del reparto. La relación entre Nanisca y Nawi atraviesa prácticamente toda la película. Davis interpreta a una mujer que inicialmente intenta mantener una distancia emocional, mientras Mbedu interpreta a una joven que constantemente intenta demostrar su independencia. A medida que la relación evoluciona, ambas actrices cambian su manera de interactuar. Las discusiones iniciales dan paso a momentos de confianza y afecto. La revelación relacionada con el pasado de Nanisca y Nawi añade todavía más peso emocional a sus escenas. Lashana Lynch y Thuso Mbedu también desarrollan una relación convincente. Isogie funciona como una mentora y amiga para Nawi. Lynch consigue que el vínculo se sienta natural, especialmente porque Isogie combina la autoridad de una guerrera experimentada con el afecto de una hermana mayor. La presencia de Sheila Adam añade otra capa al grupo. Amensa no necesita tener una relación tan abierta con Nawi como Isogie, porque su función principal está relacionada con Nanisca. De esta manera, las tres actrices ayudan a crear diferentes niveles de relación dentro de las Agogie. El reparto masculino también cumple una función importante. Ion Boyega representa el poder político, Jordan Bolger representa una relación personal para Nawi y Jemmy Adekoya representa una amenaza militar. Estos personajes ayudan a que la historia tenga diferentes dimensiones en lugar de limitarse exclusivamente a la vida de las guerreras. Una de las grandes fortalezas del reparto es que los actores no presentan a sus personajes como simples símbolos. Nanisca no es únicamente la guerrera fuerte, es una mujer con un pasado doloroso. Nawi no es simplemente la joven rebelde, es una persona que busca libertad. Isogie no es solamente la guerrera divertida, también tiene una profunda lealtad hacia sus compañeras. Gesso no es únicamente el rey, es un gobernante que debe elegir entre tradición y cambio. Esta complejidad ayuda a que The Woman King funcione como drama además de película de acción. Las batallas tienen importancia porque el público conoce a las personas que participan en ellas. El trabajo de Viola Davis es especialmente decisivo porque la película está construida alrededor de Nanisca. Su interpretación sostiene los momentos de mayor intensidad emocional y también los enfrentamientos físicos. La actriz consigue transmitir la autoridad necesaria para que resulte creíble como líder de las Agogie. Thuso Mbedu aporta el contraste necesario.
Su personaje comienza con menos experiencia y una personalidad más impulsiva, lo que permite que el público descubra el mundo de la Sagoji a través de sus ojos. Su crecimiento hace que la película tenga una sensación de viaje personal. La Sana Lynch aporta energía y carisma. Isoji es uno de los personajes que ayudan a equilibrar la dureza de la historia. Cuando la película se vuelve extremadamente dramática, su personalidad proporciona momentos de humanidad y humor. Seila Atim aporta estabilidad emocional. Amensa es uno de los personajes que mejor comprende a Naniska y su presencia refuerza la idea de que incluso los líderes más fuertes necesitan personas en quienes confiar. Ion Boyega, por su parte, permite que la película explore la política de Dahomey. Su personaje conecta el mundo militar de la Sagoji con las decisiones del gobierno. Su interpretación ayuda a presentar al rey Gezo como alguien que debe tomar decisiones prácticas dentro de un contexto complicado. En conjunto, el reparto de The Woman King consigue construir una película en la que las actuaciones y la acción están estrechamente relacionadas. Los personajes no luchan simplemente porque el guión necesita una batalla. Luchan porque tienen relaciones, responsabilidades, heridas y objetivos personales. El elemento más importante del reparto es la representación de la hermandad entre las Sagoji. Las actrices consiguen que el grupo parezca una comunidad formada por mujeres con diferentes personalidades, pero unidas por experiencias compartidas. Esto hace que las pérdidas tengan un peso emocional considerable. La película también utiliza el reparto para mostrar diferentes generaciones. Naniska y las guerreras veteranas representan una generación marcada por la experiencia y el sacrificio. Nawi y las jóvenes reclutas representan una nueva generación que está aprendiendo de ellas. Esa relación entre generaciones es esencial para la evolución de la historia. En conclusión, el reparto de The Woman King es uno de los pilares fundamentales de la película. Viola Davis lidera la producción con una interpretación intensa y emocional como Naniska, mientras To Song-bedo aporta el crecimiento y la energía de Nawi. La Sana Lynch destaca como la carismática Isoji y Sheila Atim proporciona profundidad y lealtad como Amensa. Ion Boyega aporta una dimensión política importante como el rey Gezo, mientras Jordan Bolger ayuda a desarrollar el lado personal de Nawi mediante Malik. Jin Dukoya representa la amenaza externa a través de Oba Ade, y los demás miembros del reparto contribuyen a crear una comunidad de guerreras y ciudadanos que hace que el mundo de Dahomey resulte más completo. El verdadero logro del elenco está en combinar actuación dramática con exigencia física. Las interpretaciones no se limitan a los diálogos, los movimientos, las posturas, las expresiones y la manera de combatir también forman parte de la construcción de los personajes. Por encima de todo, el reparto consigue que The Woman King sea una historia sobre personas y no solamente sobre batallas. Las Sagoji son guerreras, pero también son amigas, hermanas, mentoras y supervivientes. Naniska es una líder, pero también una mujer que intenta superar su pasado. Nawi es una recluta, pero también una joven que busca decidir su propio destino. Gracias a la combinación de estas interpretaciones, la película consigue equilibrar acción, drama, relaciones personales y conflicto político. El resultado es un reparto que no solamente acompaña la historia, sino que proporciona gran parte de la fuerza emocional que hace que The Woman King funcione como una experiencia cinematográfica intensa y centrada en sus personajes. Sin embargo, la película utiliza una combinación importante de efectos visuales digitales, CGI, efectos prácticos, extensiones digitales de escenarios, retoque de imagen, composición y técnicas de postproducción para crear el mundo de Dahomey y hacer que sus grandes escenas de batalla resulten convincentes. Una de las características más interesantes de su apartado visual es precisamente que los efectos no intentan llamar constantemente la atención. Su objetivo principal es ampliar lo que se filmó físicamente y hacer que el espectador sienta que está observando una sociedad histórica de gran escala. La película está ambientada en el reino de Dahomey, en África Occidental, durante el siglo XIX. Para representar este escenario era necesario construir un mundo que pareciera suficientemente grande y auténtico. El equipo podía filmar escenarios reales, decorados y paisajes naturales,
Pero una película de esta escala necesita mostrar mucho más que lo que puede construirse físicamente frente a una cámara. Por eso, los efectos visuales se utilizaron para ampliar determinados espacios, añadir elementos ambientales y crear una sensación de población y actividad alrededor de los protagonistas. Uno de los principios visuales más importantes de The Woman King es que el CGI está subordinado a la fotografía real. La película no depende de personajes completamente digitales ni de mundos generados íntegramente por ordenador. Las personas, los decorados, los animales, las armas y gran parte de los ambientes fueron filmados físicamente. Posteriormente, los artistas de efectos visuales podían modificar o ampliar esos elementos para conseguir el resultado final. Esto es especialmente importante en las escenas donde aparecen las Agogie. Las guerreras debían parecer parte de una fuerza militar considerable. Una cámara puede mostrar físicamente a un grupo limitado de extras, pero mediante composición digital es posible aumentar la cantidad de personas visibles en determinadas tomas. De esta manera, una formación relativamente pequeña puede convertirse visualmente en una fuerza mucho más numerosa. La duplicación digital de multitudes es una técnica habitual en películas históricas. Los artistas pueden tomar imágenes de los actores y extras filmados en diferentes posiciones y combinarlas en una sola escena. Es necesario controlar cuidadosamente los movimientos para evitar que el espectador perciba repeticiones. Cuando se realiza correctamente, el resultado produce la sensación de un ejército mucho mayor que el grupo que realmente estuvo delante de la cámara. Las escenas de batalla son probablemente el área donde el trabajo de efectos visuales tiene mayor importancia. Las batallas de The Woman King requieren mostrar numerosos combatientes, movimientos rápidos, armas, golpes, caídas y desplazamientos por diferentes partes del escenario. No todo lo que aparece en estas secuencias fue creado digitalmente. De hecho, gran parte de la acción se basa en coreografías físicas y especialistas. Los efectos visuales sirven para complementar esas acciones y unir diferentes tomas. La diferencia entre efectos prácticos y CGI es importante. Cuando una actriz realiza físicamente un movimiento de combate, el espectador percibe la energía y el peso de la acción de manera natural. Un golpe completamente generado por ordenador puede resultar menos convincente si no está perfectamente integrado. Por eso, en una película como The Woman King, la combinación de actuación física y retoque digital resulta particularmente útil. Las armas también pueden recibir tratamiento digital durante la postproducción. Aunque muchas armas utilizadas durante el rodaje son objetos físicos, determinadas escenas pueden requerir modificaciones, eliminación de elementos de seguridad o sustitución de objetos. En una producción de acción, los efectos visuales pueden utilizarse para mejorar la apariencia de lanzas, cuchillos y otros instrumentos utilizados durante los combates. La sangre y las heridas constituyen otra área donde los efectos prácticos y digitales pueden combinarse. Algunas heridas pueden crearse mediante maquillaje y prótesis durante el rodaje, mientras que los efectos digitales permiten ajustar su apariencia posteriormente. Esto ayuda a mantener la continuidad entre diferentes tomas y permite controlar mejor la intensidad visual de determinados momentos. Los efectos visuales también pueden ser utilizados para crear sangre digital cuando una acción de combate necesita un resultado específico. Por ejemplo, si un golpe debe producir una determinada salpicadura o si una escena necesita mostrar una herida desde un ángulo donde un efecto práctico sería difícil de controlar, la postproducción puede completar la imagen. El entorno de Dahomey es otro elemento importante. La película necesita mostrar palacios, espacios ceremoniales, zonas de entrenamiento, aldeas y grandes áreas naturales. Algunos escenarios fueron construidos físicamente, pero el mundo cinematográfico puede ampliarse mediante fondos digitales y composición. Una extensión digital de escenario consiste en filmar una parte real del entorno y después añadir digitalmente elementos que no existían durante el rodaje. Por ejemplo, un edificio puede haber sido construido únicamente hasta cierta altura porque la cámara no necesita mostrarlo completo. En postproducción, los artistas pueden ampliar su arquitectura para que parezca mucho más grande.
Esta técnica es especialmente útil para representar un reino. Si la cámara muestra a los personajes en primer plano y detrás de ellos aparece una ciudad o un complejo arquitectónico, no necesariamente todo lo que vemos fue construido físicamente. Parte del fondo puede ser una extensión digital integrada con la fotografía real. La integración requiere un trabajo considerable. Los artistas deben igualar la iluminación, el color, la perspectiva, la textura y la profundidad de campo. Si el fondo digital tiene una iluminación diferente a la de los actores, el resultado inmediatamente parece artificial. Por eso, el trabajo de composición es tan importante como la creación del propio CGI. La composición digital permite combinar diferentes elementos filmados en momentos distintos. Una toma puede contener actores reales, un fondo fotografiado, elementos generados por ordenador y efectos atmosféricos. El compositor debe hacer que todos esos componentes parezcan formar parte de una única imagen. La iluminación desempeña un papel fundamental. The Woman King utiliza una fotografía con una apariencia cálida y natural que ayuda a crear la sensación de un ambiente histórico. Los efectos digitales deben respetar esa estética. Si un elemento generado por ordenador tiene colores demasiado brillantes o sombras incorrectas, puede resultar evidente que no estaba presente en el rodaje. Los efectos atmosféricos también pueden ser importantes. Polvo, humo, partículas y otros elementos pueden añadirse digitalmente para aumentar la sensación de movimiento durante una batalla. Una batalla real genera polvo cuando cientos de personas corren, luchan y se desplazan por el terreno. Si una escena filmada no produce suficiente polvo de manera natural, los artistas pueden aumentar digitalmente ese efecto. El polvo tiene además una función cinematográfica. Puede ayudar a ocultar pequeñas imperfecciones de la composición y unir diferentes elementos de una escena. Una nube de polvo que pasa delante de los personajes puede facilitar una transición entre tomas o permitir que un elemento digital se mezcle con una imagen real. El fuego es otro elemento que puede beneficiarse de los efectos visuales. Aunque es posible utilizar fuego real en determinados escenarios, existen situaciones en las que es más seguro o práctico añadirlo digitalmente. Los efectos generados por ordenador pueden proporcionar llamas, humo y brasas que se integran posteriormente en la escena. En las secuencias de acción, los efectos digitales también pueden ayudar a ampliar la sensación de peligro. Un entorno puede modificarse para mostrar más destrucción, humo o actividad militar. El objetivo es que el espectador sienta que el conflicto tiene una escala mayor que la que podría conseguirse simplemente con los elementos disponibles durante el rodaje. Los caballos y otros animales que aparecen en una película histórica también requieren planificación. Los animales reales pueden filmarse para determinadas tomas, mientras que los efectos digitales pueden utilizarse para modificar o ampliar su presencia en escenas concretas. Esto permite controlar mejor situaciones potencialmente peligrosas durante las secuencias de batalla. La seguridad es una de las razones por las que el CGI puede ser necesario. Las escenas de combate de The Woman King implican armas y movimientos potencialmente peligrosos. Aunque las coreografías se realizan bajo supervisión profesional, algunos elementos pueden sustituirse o modificarse digitalmente después del rodaje. Esto permite mantener la espectacularidad sin poner innecesariamente en riesgo a los intérpretes. Otro aspecto importante es la eliminación digital de elementos modernos. Una película histórica rodada en exteriores puede enfrentarse a problemas como vehículos contemporáneos, señales, edificios modernos, cables, equipos de producción o cualquier otro objeto que no corresponda al periodo representado. Los artistas de efectos visuales pueden eliminar esos elementos de la imagen. Esta tarea puede parecer sencilla, pero a veces resulta compleja. Si una persona moderna aparece caminando detrás de un actor durante una toma, puede eliminarse mediante herramientas digitales. Sin embargo, si el objeto ocupa una parte importante de la imagen o está parcialmente oculto por otros elementos, los artistas deben reconstruir digitalmente el fondo que estaba detrás. La corrección de color también forma parte del proceso de postproducción visual. Aunque técnicamente no es lo mismo que CGI, contribuye enormemente al aspecto final.
Las diferentes cámaras, condiciones meteorológicas y horas del día pueden producir imágenes ligeramente diferentes. El equipo de postproducción debe conseguir que todas esas tomas parezcan pertenecer al mismo mundo. En The Woman King, la gradación de color ayuda a mantener una identidad visual coherente. Los tonos cálidos de la tierra, la vegetación, los tejidos y la iluminación natural contribuyen a una estética que combina realismo histórico con una presentación cinematográfica espectacular. La creación digital de multitudes merece especial atención porque las batallas necesitan una sensación de escala. No basta con colocar 20 o 30 personas frente a la cámara si el guión quiere transmitir que existe un conflicto entre grandes fuerzas. La composición digital permite repetir grupos de personas, pero los artistas deben variar sus movimientos, posiciones y tamaños. La perspectiva es fundamental en este proceso. Los personajes que aparecen cerca de la cámara deben ser grandes y detallados, mientras que las figuras lejanas pueden ser más pequeñas y menos definidas. Esta diferencia ayuda a integrar las multitudes digitales con los extras reales. En algunas tomas, las personas más alejadas pueden incluso convertirse parcialmente en elementos digitales simplificados. El espectador no necesita distinguir los detalles de cada rostro situado a gran distancia. Lo importante es percibir movimiento, número y profundidad. La interacción entre los personajes principales y las multitudes es más complicada. Sinenezka o Nawi están luchando en primer plano mientras cientos de soldados aparecen detrás. El movimiento de los personajes digitales debe respetar la iluminación y perspectiva de la cámara. Los errores en esa integración pueden hacer que los fondos parezcan artificiales. Las escenas de acción también requieren efectos de wire removal. Cuando los actores realizan movimientos acrobáticos o determinadas acciones de riesgo, pueden utilizarse cables de seguridad. Después, esos cables deben eliminarse digitalmente de la imagen. Esta técnica es muy común en producciones de acción y permite realizar movimientos que serían demasiado peligrosos sin asistencia. El retoque facial también puede formar parte del proceso. En películas de acción, los actores pueden recibir pequeños ajustes digitales para mantener continuidad entre tomas o corregir efectos causados por maquillaje, heridas o iluminación. No significa que los personajes estén generados digitalmente, se trata de pequeñas modificaciones sobre imágenes reales. La película utiliza además técnicas de estabilización y composición para mantener una imagen clara durante los combates. Las cámaras pueden moverse rápidamente para seguir a los personajes y la postproducción ayuda a conseguir que los diferentes elementos permanezcan correctamente alineados. El trabajo de CGI también puede encontrarse en pequeños detalles que el espectador quizá nunca note conscientemente. Una parte de un edificio, una extensión de un paisaje, una multitud adicional, humo, polvo o una corrección de continuidad pueden ser digitales. Precisamente cuando estos efectos están bien realizados, dejan de sentirse como efectos especiales y simplemente forman parte de la imagen. Una de las principales virtudes visuales de The Woman King es que no utiliza CGI para reemplazar completamente la acción física. Las coreografías de la Sagogie constituyen el corazón de las escenas de combate. El público puede apreciar los movimientos de las actrices, el contacto físico, las armas y el entorno. Los efectos digitales funcionan como una herramienta para ampliar y perfeccionar ese trabajo. La preparación física del reparto fue, por tanto, tan importante como la tecnología digital. Las actrices tuvieron que aprender movimientos de combate y desarrollar una presencia física adecuada para sus personajes. El CGI no podría solucionar por sí solo una actuación física poco convincente. La autenticidad de los movimientos proporciona la base sobre la que posteriormente trabajan los artistas visuales. La coreografía también facilita el trabajo de efectos. Cuando cada movimiento está cuidadosamente planificado, los artistas saben dónde deben aparecer determinados elementos digitales. En una batalla caótica pero controlada, pueden añadirse armas, polvo, sangre o combatientes adicionales sin perder la continuidad de la acción. Los efectos visuales ayudan igualmente a transmitir la dimensión épica de la historia. Cuando las Sagogie aparecen en formación,
Cuando atraviesan un escenario o cuando se enfrentan a un ejército enemigo, el CGI puede ampliar el entorno y aumentar la sensación de escala. A diferencia de una película de fantasía, The Woman King no necesita crear criaturas sobrenaturales, planetas alienígenas o enormes monstruos digitales. Esto permite que el equipo de efectos concentre sus esfuerzos en elementos más discretos y realistas. La dificultad no está necesariamente en hacer algo imposible, sino en hacer que lo histórico y lo físico parezcan auténticos. Esta diferencia es importante al evaluar los efectos visuales. Una película puede tener cientos de planos con VFX sin que el público sea consciente de ello. La calidad de los efectos no debe medirse únicamente por la cantidad de CGI visible, sino por la capacidad de integrarse naturalmente con la fotografía. En ese sentido, The Woman King utiliza un enfoque bastante equilibrado. Los escenarios reales, las actuaciones físicas, las coreografías, el vestuario y la fotografía forman la base visual. Los efectos digitales complementan esos componentes y permiten que el mundo parezca más grande, poblado y cinematográfico. Las secuencias de batalla son donde esa combinación alcanza su mayor nivel. El espectador ve a las actrices realizar acciones físicas reales, pero alrededor de ellas puede existir una cantidad mucho mayor de combatientes, humo, polvo, fuego y elementos ambientales creados o modificados digitalmente. La postproducción también permite corregir errores inevitables de un rodaje complejo. En una escena con cientos de personas, no todo sale perfectamente. Puede haber objetos fuera de lugar, elementos modernos, problemas de continuidad o detalles que distraigan. El equipo de VFX puede corregir muchos de estos problemas antes del resultado final. El objetivo final es mantener la inmersión. Cuando el público está observando a Nanisca liderar a la Sagogie, no debería pensar en dónde termina el escenario real y dónde comienza el CGI. La película busca que el espectador permanezca concentrado en los personajes y en la historia. En conclusión, los VFX y el CGI de The Woman King se caracterizan más por la integración que por el espectáculo digital. La película no necesita depender de enormes mundos virtuales para resultar visualmente impresionante. Utiliza efectos visuales para ampliar escenarios, aumentar multitudes, mejorar batallas, crear o modificar efectos atmosféricos, eliminar elementos modernos, integrar diferentes tomas y reforzar la escala histórica de Dahomey. El CGI trabaja principalmente detrás de la acción visible. Las guerreras, sus movimientos y sus combates tienen una base física, mientras que la tecnología digital ayuda a convertir esas escenas en enfrentamientos de mayor escala. Las extensiones digitales de escenarios hacen que los lugares parezcan más grandes, las multitudes digitales aumentan la dimensión de los ejércitos y los efectos atmosféricos añaden profundidad a las escenas de guerra. Por encima de todo, el apartado visual de The Woman King demuestra que los efectos especiales más efectivos no siempre son los que llaman más la atención. En una película histórica como esta, el objetivo principal es crear credibilidad. El espectador debe sentir que está contemplando un reino, una comunidad y un conflicto de gran tamaño. La combinación de efectos prácticos, trabajo físico de los actores, maquillaje, escenografía, fotografía y VFX digitales permite que la película consiga esa sensación. El resultado es un estilo visual que busca ser espectacular durante las batallas, pero suficientemente natural durante los momentos dramáticos. Así, aunque The Woman King no sea una película dominada por CGI como una superproducción de ciencia ficción, su producción visual depende considerablemente de los efectos digitales. La tecnología se utiliza para completar aquello que la cámara no puede registrar por sí sola y para transformar escenarios, grupos de actores y acciones físicas en un mundo cinematográfico más amplio. El éxito de estos efectos está precisamente en que muchos de ellos pasan desapercibidos. Cuando el público observa una gran formación de guerreras, un entorno histórico amplio o una batalla llena de movimiento, probablemente no piensa en el trabajo de composición, duplicación digital, eliminación de elementos, extensiones de escenario o efectos atmosféricos que existen detrás de la imagen.
Y esa integración invisible es una de las mejores señales de que el trabajo de VFX ha cumplido correctamente su función. Esto es especialmente importante en las escenas donde aparecen las Agoge. Las guerreras debían parecer parte de una fuerza militar considerable. Una cámara puede mostrar físicamente a un grupo limitado de extras, pero mediante composición digital es posible aumentar la cantidad de personas visibles en determinadas tomas. De esta manera, una formación relativamente pequeña puede convertirse visualmente en una fuerza mucho más numerosa. La duplicación digital de multitudes es una técnica habitual en películas históricas. The Woman King fue una de las películas históricas y de acción más destacadas de 2022. Dirigida por Gina Prince Bythewood y protagonizada por Viola Davis, la película llegó a los cines con una propuesta poco habitual para una gran producción de Hollywood, una historia centrada en las Agoge, las guerreras que protegían al reino africano de Dahomey. Además de su importancia temática y cultural, la película tuvo un recorrido comercial interesante porque consiguió llamar la atención internacional a pesar de no pertenecer a una franquicia de superhéroes, ciencia ficción o acción previamente establecida. Su rendimiento en taquilla fue moderado en comparación con las grandes superproducciones de Hollywood, pero suficientemente sólido para una película original de presupuesto medio-alto y clasificación para adultos. La producción tuvo un presupuesto estimado de alrededor de $50 millones. Esta cifra la situaba por encima de muchas películas dramáticas tradicionales, pero muy por debajo de las superproducciones de acción que suelen superar ampliamente los 150 o 200 millones. La inversión era considerable porque la película necesitaba recrear un periodo histórico, construir escenarios, diseñar vestuario, entrenar físicamente al reparto y realizar numerosas escenas de batalla. También necesitaba una importante campaña de marketing para convencer al público de acudir a los cines a ver una historia que no estaba basada en una franquicia conocida. La película se estrenó en Estados Unidos y Canadá en septiembre de 2022. Su lanzamiento se produjo en un momento complicado para el mercado cinematográfico, cuando los estudios todavía estaban intentando recuperar completamente el comportamiento del público después de los cambios provocados por la pandemia. Muchas películas estaban descubriendo que el público era cada vez más selectivo a la hora de decidir qué títulos merecían una visita al cine y cuáles podían esperar para verlos posteriormente en casa. En su primer fin de semana, The Woman King consiguió aproximadamente $19 millones en Estados Unidos y Canadá. Este resultado fue considerado positivo para una producción original de estas características. La película no tenía detrás una franquicia gigantesca ni personajes conocidos por varias generaciones de espectadores. Su principal atractivo estaba en Viola Davis, la propuesta histórica, las escenas de acción y la campaña publicitaria. El estreno demostró que existía interés por la película. No fue un lanzamiento explosivo comparable al de una producción de Marvel, pero consiguió encontrar un público dispuesto a pagar por verla en pantalla grande. Además, su debut fue suficiente para colocarla entre las películas importantes del fin de semana de estreno y generar conversación alrededor de su protagonista y de su historia. Una de las ventajas comerciales fue precisamente la presencia de Viola Davis. La actriz ya tenía una reputación extraordinaria gracias a su trayectoria en cine y televisión, y su participación proporcionó credibilidad al proyecto. Para una película que no tenía una propiedad intelectual extremadamente popular detrás, contar con una actriz de su nivel era una herramienta importante para atraer espectadores. La campaña de marketing también puso mucho énfasis en las escenas de acción. Los avances mostraban a las Agoge como una fuerza militar altamente entrenada y presentaban a Nanisca como una líder poderosa. Esto permitió que la película fuera promocionada no solamente como un drama histórico, sino también como una película de acción. Esa combinación amplió su atractivo comercial. La identidad visual fue igualmente importante. Los pósteres y trailers destacaban a Viola Davis y al grupo de guerreras utilizando una estética épica. Las imágenes de las Agoge con sus armas y uniformes ayudaron a diferenciar la película de otros dramas históricos contemporáneos. Durante su recorrido doméstico, The Woman King consiguió aproximadamente $67,3 millones en Estados Unidos y Canadá.
Esta cifra representa una parte importante de sus ingresos totales y demuestra que el mercado norteamericano fue fundamental para el desempeño comercial de la película. El mercado internacional aportó aproximadamente 43,4 millones de dólares. Sumando la recaudación doméstica y la internacional, la película alcanzó alrededor de 110,7 millones de dólares en todo el mundo. Estas cifras pueden variar ligeramente dependiendo de la fuente y de la actualización de determinados territorios, pero el total generalmente se sitúa alrededor de los 110 millones de dólares. El resultado mundial debe analizarse teniendo en cuenta el presupuesto. Con una inversión de producción cercana a los 50 millones de dólares, superar los 100 millones de recaudación mundial representó un resultado comercial respetable. Sin embargo, no significa que el estudio obtuviera 60 millones de dólares de beneficio directo. La taquilla bruta se divide entre los exhibidores y el distribuidor y además existen gastos importantes de marketing, distribución y promoción. Por esa razón, una película puede recaudar más del doble de su presupuesto y aún así no generar una ganancia enorme para el estudio. En el caso de The Woman King, los ingresos adicionales procedentes del entretenimiento doméstico, alquileres, ventas digitales, televisión y otras formas de distribución fueron importantes para ampliar su rendimiento económico. El desempeño internacional fue más limitado que el doméstico. Esto puede explicarse parcialmente por la naturaleza de la historia. Aunque la película cuenta con una protagonista reconocida internacionalmente y una producción de acción atractiva, su contexto histórico está relacionado específicamente con Dahomey y con la historia de África Occidental. El interés podía variar considerablemente de un país a otro. Estados Unidos representó, por tanto, la principal fuente de ingresos cinematográficos. Esto también tiene relación con la campaña de marketing, que se concentró fuertemente en el público estadounidense y en la importancia cultural de una película protagonizada por un amplio reparto negro y centrada en mujeres guerreras africanas. La película consiguió además atraer a un público adulto que quizá no se sentía especialmente interesado por las franquicias dominantes del cine comercial. Su clasificación para mayores de cierta edad redujo potencialmente el público infantil, pero también permitió que la historia tuviera un tono más serio y violento durante las escenas de combate. Otro elemento que influyó en el rendimiento fue la ausencia de una franquicia previa. Cuando una película pertenece a Marvel, DC, Star Wars, Jurassic World u otra propiedad reconocida, el público ya tiene una idea de lo que puede esperar. The Woman King tenía que explicar su propuesta desde cero. El marketing, por tanto, tuvo que vender personajes, historia, acción y contexto histórico al mismo tiempo. A pesar de esa dificultad, el boca a boca ayudó a mantener la película en cartelera después de su primer fin de semana. Las conversaciones sobre las actuaciones, las escenas de acción y la representación histórica contribuyeron a mantener el interés. La recepción crítica y la respuesta del público también tuvieron un papel indirecto en el comportamiento comercial. La película recibió valoraciones generalmente favorables y fue especialmente reconocida por las actuaciones de Viola Davis, Dawson Bedo y Lashana Lynch. El hecho de que el público pudiera recomendarla como una experiencia cinematográfica contribuyó a que no dependiera exclusivamente de su primer fin de semana. Otro aspecto comercial importante fue el posicionamiento de Viola Davis. Nanisca se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la película y su imagen fue utilizada ampliamente en la publicidad. El público podía identificar inmediatamente a la protagonista y entender que se trataba de una historia centrada en una líder guerrera. Después de su recorrido cinematográfico, The Woman King pasó al mercado de entretenimiento doméstico. Este proceso era especialmente importante en 2022, cuando las ventanas entre el estreno en cines y la disponibilidad digital se habían reducido considerablemente respecto a la época anterior a la pandemia. La película estuvo disponible para compra y alquiler digital aproximadamente a finales de octubre de 2022, poco más de un mes después de su estreno cinematográfico. Este modelo permitía que las personas que no habían acudido al cine pudieran verla en casa sin tener que esperar varios meses.
El lanzamiento digital fue una parte importante de la estrategia comercial porque permitía continuar generando ingresos después de que la película comenzara a abandonar las salas. Las plataformas digitales ofrecían al consumidor la posibilidad de comprar una copia digital o alquilarla durante un periodo determinado. La disponibilidad digital también ayudó a que la película llegara a personas que vivían en mercados donde su distribución cinematográfica había sido más limitada. En lugar de depender exclusivamente de los cines, el estudio podía ampliar su audiencia mediante las tiendas digitales y los servicios de entretenimiento doméstico. Posteriormente, The Woman King llegó a formatos físicos. El lanzamiento en Blu-ray y DVD se produjo en noviembre de 2022, acompañado de una edición digital que permitía conservar la película en una biblioteca doméstica. El Blu-ray fue especialmente atractivo para los espectadores interesados en calidad de imagen y sonido. Las escenas de batalla, los paisajes, los vestuarios y la fotografía de la película se benefician de una presentación en alta definición. Los espectadores con televisores modernos podían apreciar con mayor detalle los escenarios y la composición visual. El DVD ofrecía una alternativa más económica y accesible. Aunque su calidad de imagen era inferior a la del Blu-ray, seguía siendo un formato importante para consumidores que todavía utilizaban reproductores tradicionales o que querían adquirir una copia física a un precio más bajo. Las ediciones domésticas también ofrecían contenidos adicionales relacionados con la producción. Este material puede incluir reportajes sobre la realización de la película, entrevistas con el reparto y el equipo creativo y contenidos centrados en el entrenamiento físico de los actores. El entrenamiento fue particularmente interesante porque las protagonistas tuvieron que prepararse para interpretar a guerreras. Las escenas de acción exigían una considerable preparación física y coreográfica. Los materiales detrás de cámaras permitían al público conocer parte de ese proceso. También era interesante el trabajo de Gina Prince Bythewood como directora. La producción de una película de esta escala necesitaba coordinar grandes escenas de batalla, cientos de extras, coreografías, fotografía, efectos visuales y actuaciones dramáticas. Los contenidos adicionales permitían comprender mejor cómo se construyó ese espectáculo. El apartado de efectos visuales también tenía valor para el mercado doméstico. Aunque The Woman King no es una película dominada por CGI, utilizó efectos digitales para ampliar escenarios, aumentar multitudes, integrar diferentes elementos de las batallas y mejorar determinados detalles de producción. En una pantalla grande doméstica, algunos espectadores pueden apreciar mejor estos detalles. La música y el sonido también constituyeron una parte importante de la experiencia home media. Las secuencias de combate dependen de los efectos sonoros para transmitir intensidad, mientras que la música ayuda a reforzar los momentos dramáticos. Una edición en alta definición acompañada de un buen sistema de sonido puede ofrecer una experiencia bastante envolvente. La transición de los cines al mercado doméstico también cambió la forma en que el público podía experimentar la película. En el cine, la historia se consume de manera continua y colectiva. En casa, el espectador puede pausar, repetir escenas y observar detalles que quizá no notó durante la primera visualización. Para una película como The Woman King, esta posibilidad es especialmente interesante porque existen numerosos detalles visuales relacionados con los uniformes de la Sagogie, las armas, los escenarios y las coreografías. El formato doméstico permite observar estos aspectos con mayor tranquilidad. El lanzamiento físico también ayudó a convertir la película en un producto de colección. Las películas históricas y de acción pueden mantener una vida comercial más larga cuando existe interés en conservarlas físicamente. Los espectadores que disfrutaron de la película podían añadirla a su colección junto a otros títulos protagonizados por Viola Davis. Sin embargo, el mercado home media de 2022 era muy diferente al de una década anterior. Las ventas de DVD y Blu-ray habían disminuido debido al crecimiento del streaming y de las compras digitales. Por eso, aunque el lanzamiento físico seguía siendo importante, ya no constituía necesariamente la principal forma de consumo doméstico. La distribución digital ofrecía ventajas tanto para el estudio como para el público.
El estudio podía vender o alquilar la película sin producir y distribuir una copia física, mientras que el consumidor podía acceder inmediatamente al contenido desde un dispositivo compatible. Este cambio también significaba que una película podía seguir generando ingresos incluso después de haber desaparecido de la mayoría de las salas. El ciclo comercial ya no terminaba cuando acababa la exhibición cinematográfica. El título podía continuar disponible para alquiler, compra y posteriormente para diferentes servicios de suscripción o televisión. En el caso de The Woman King, esta segunda etapa era especialmente importante porque su rendimiento teatral, aunque respetable, no alcanzó las cifras de una superproducción masiva. El mercado doméstico ofrecía una oportunidad para ampliar considerablemente la audiencia. También debe tenerse en cuenta que las películas originales necesitan más tiempo para construir una audiencia. Una franquicia conocida puede generar cientos de millones de dólares rápidamente porque el público ya conoce a sus personajes. Una película original puede descubrir gradualmente su público mediante críticas, recomendaciones y disponibilidad doméstica. El éxito de The Woman King debe interpretarse dentro de ese contexto. Su recaudación mundial de aproximadamente $110,7 millones no la convierte en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2022, pero sí demuestra que una producción histórica original, centrada en mujeres africanas y sin una franquicia gigantesca detrás, podía encontrar un público internacional. El presupuesto relativamente controlado también fue importante. Si la película hubiera costado 150 o 200 millones de dólares, una recaudación de aproximadamente 110 millones habría representado un problema financiero mucho más serio. Con un presupuesto de alrededor de 50 millones, la situación era considerablemente diferente. Además de la taquilla, la película tenía valor cultural y de catálogo. Las producciones históricas pueden seguir siendo consumidas durante años después de su estreno. La relevancia de su reparto, su temática y su representación de la Sagogie puede mantener el interés del público incluso cuando termina su primera etapa comercial. La actuación de Viola Davis también ayuda a mantener ese valor. Las películas protagonizadas por actores de gran prestigio pueden continuar encontrando espectadores gracias a la trayectoria posterior de esos intérpretes. A medida que el público descubre otros trabajos de Davis, puede regresar a The Woman King. El lanzamiento doméstico también permitió que la película alcanzara a espectadores que inicialmente habían decidido no acudir al cine por desconocimiento. Una vez disponible para alquiler o compra digital, el riesgo económico para el consumidor era menor que comprar una entrada y desplazarse al cine. En términos generales, el recorrido comercial de The Woman King puede dividirse en 3 etapas. La primera fue la campaña y el estreno cinematográfico, donde la película necesitaba demostrar que podía competir como producción original. La segunda fue su permanencia en salas y expansión mediante el boca a boca. La tercera fue el lanzamiento doméstico digital y físico, que permitió prolongar su vida comercial. La primera etapa produjo un debut de alrededor de 19 millones de dólares y finalmente unos 67,3 millones en Norteamérica. La segunda permitió alcanzar aproximadamente 110,7 millones a nivel mundial al sumar los mercados internacionales. La tercera abrió una nueva ventana mediante alquileres, compras digitales y formatos físicos. En conjunto, el desempeño de taquilla fue razonablemente sólido, aunque no espectacular. La película no consiguió convertirse en un fenómeno de $1.000 millones ni en un gran blockbuster internacional. Sin embargo, tampoco necesitaba alcanzar esas cifras para demostrar que su concepto podía funcionar. El verdadero logro comercial de The Woman King fue encontrar un equilibrio entre una historia histórica relativamente específica y los elementos de una película de acción accesible. La presencia de Viola Davis, las grandes batallas, el entrenamiento de la Sagogie y la identidad visual ayudaron a convertir una historia poco conocida para una parte importante del público en una experiencia cinematográfica comercial. Su lanzamiento home media fue igualmente importante porque permitió que la película continuara llegando a espectadores después de su paso por los cines. La rápida llegada al formato digital reflejó las nuevas condiciones del mercado cinematográfico,
mientras que Blu-ray y DVD mantuvieron la posibilidad de adquirir una copia física. En conclusión, The Woman King tuvo una trayectoria comercial moderada pero significativa. Con un presupuesto aproximado de $50 millones, consiguió alrededor de 67,3 millones en Estados Unidos y Canadá y aproximadamente 43,4 millones en los mercados internacionales, alcanzando cerca de 110,7 millones de dólares en todo el mundo. Su resultado no fue comparable al de las franquicias más grandes de Hollywood, pero fue suficiente para demostrar que existía una audiencia para una película histórica de acción protagonizada por mujeres africanas. El lanzamiento en home media amplió todavía más esa audiencia. La película pasó relativamente rápido del cine al alquiler y compra digital y posteriormente a los formatos físicos, especialmente Blu-ray y DVD. Los contenidos adicionales y la calidad audiovisual permitieron que los aficionados pudieran apreciar nuevamente el trabajo del reparto, las coreografías, los escenarios, el vestuario, la fotografía y los efectos visuales. Desde una perspectiva empresarial, The Woman King representa un ejemplo interesante de cómo una película puede tener una vida comercial que va mucho más allá de su taquilla inicial. El cine proporcionó el lanzamiento y la visibilidad, mientras que el entretenimiento doméstico permitió mantener el título disponible para nuevos espectadores. Por ello, aunque The Woman King no fue uno de los gigantes de la taquilla mundial de 2022, su rendimiento puede considerarse respetable para el tipo de producción que representaba. Su combinación de presupuesto controlado, reparto de alto nivel, temática histórica, acción y posterior distribución doméstica le permitió construir una vida comercial considerablemente más larga que la que indican únicamente sus cifras de taquilla. La película fue dirigida por Gina Prince Bythewood y cuenta con un guión desarrollado por Maria Bello y Dana Stevens. La combinación de estas creadoras fue fundamental para transformar una historia inspirada en las Agogie, las famosas guerreras del reino de Dahomey, en una producción cinematográfica centrada en la acción, el drama, la identidad, la hermandad y la supervivencia. Aunque la película presenta acontecimientos inspirados en la historia real, no debe considerarse una reconstrucción histórica completamente literal, ya que incorpora personajes ficticios, conflictos dramatizados y modificaciones narrativas para construir una experiencia cinematográfica. Gina Prince Bythewood ocupa la posición más importante desde el punto de vista de la dirección. Su responsabilidad no consistía solamente en decidir dónde colocar la cámara, sino en coordinar todos los elementos de la producción para crear una visión coherente. En una película como The Woman King, esa tarea era especialmente compleja porque había que combinar grandes escenas de batalla con momentos íntimos entre los personajes. La directora tenía que conseguir que la película funcionara simultáneamente como espectáculo de acción y como drama centrado en mujeres que intentan controlar su propio destino. Gina Prince Bythewood ya tenía una trayectoria considerable antes de realizar The Woman King. Había trabajado tanto en cine como en televisión y había desarrollado una reputación especialmente relacionada con historias centradas en personajes, relaciones humanas y protagonistas femeninas. Su experiencia anterior le permitió afrontar una película de mayor escala sin abandonar el interés por las emociones de los personajes. Uno de los aspectos más importantes de su trabajo consiste en equilibrar la acción con el drama. The Woman King contiene entrenamientos, persecuciones, enfrentamientos y grandes batallas, pero la directora no permite que estas escenas sustituyan completamente el desarrollo de los personajes. Cada combate tiene consecuencias emocionales y narrativas. Cuando las guerreras luchan, el espectador debe recordar que detrás de cada personaje existe una historia personal. La protagonista, Nanisca, es interpretada por Viola Davis y representa el principal desafío dramático de la película. Prince Bythewood necesitaba construir un personaje que pudiera parecer una líder militar fuerte y, al mismo tiempo, una mujer profundamente marcada por su pasado. La dirección utiliza escenas de acción para demostrar la capacidad de Nanisca, pero también utiliza silencios, miradas y momentos de aislamiento para mostrar su vulnerabilidad. La directora entiende que un personaje como Nanisca no podía limitarse a ser una heroína de acción tradicional. Si la película hubiera mostrado únicamente su fuerza física, habría perdido gran parte de su dimensión emocional.
Por eso, la historia revela progresivamente sus experiencias traumáticas y las relaciones que influyen en sus decisiones. El trabajo de Prince Bythewood también se nota en la manera en que presenta a las Agoge como una comunidad. No se trata simplemente de un grupo de soldados que aparecen juntos durante las batallas. Son mujeres que entrenan juntas, comen juntas, se protegen y desarrollan vínculos personales. La directora presta atención a estas relaciones para que las pérdidas posteriores tengan un impacto emocional. Uno de los ejemplos más claros es la relación entre Nawi e Isogie. Nawi, interpretada por Thuso Mbedu, llega a las Agoge con una personalidad rebelde y poca experiencia. Isogie, interpretada por Lashana Lynch, se convierte en una especie de mentora para ella. Prince Bythewood utiliza esa relación para mostrar que el entrenamiento militar también puede convertirse en una experiencia de aprendizaje emocional. La relación entre Nanisca y Nawi constituye el núcleo dramático de la película. La directora tuvo que controlar cuidadosamente la evolución de ambas personajes. Al principio, Nanisca considera que Nawi es una joven difícil de controlar, mientras que Nawi ve a Nanisca como una figura demasiado estricta. Gradualmente, esa relación cambia y adquiere una profundidad familiar. Esta evolución funciona porque la dirección no intenta apresurar el vínculo. Los conflictos entre ambas se desarrollan a través de diferentes escenas y situaciones. El entrenamiento, las discusiones, los momentos de peligro y las revelaciones personales hacen que su relación evolucione de manera progresiva. Otro elemento importante del trabajo de Gina Prince Bythewood es la representación de la acción. La película necesitaba que las Agoge parecieran guerreras altamente entrenadas. Para conseguirlo, las secuencias de combate fueron diseñadas con una fuerte presencia física. Los movimientos de las actrices, las armas, las formaciones y las coreografías debían parecer parte de una disciplina militar. La dirección de las escenas de batalla no se limita a mostrar golpes individuales. Prince Bythewood utiliza diferentes escalas visuales. Algunas tomas muestran a una guerrera enfrentándose directamente a un enemigo, mientras que otras muestran formaciones completas y movimientos colectivos. Esta combinación permite que la acción tenga tanto intensidad personal como dimensión épica. El entrenamiento previo del reparto fue fundamental para lograr ese efecto. Las actrices que interpretaban a las Agoge tuvieron que prepararse físicamente y aprender movimientos de combate. La directora podía entonces filmar determinadas acciones de manera más cercana, permitiendo que el público apreciara el trabajo físico de las intérpretes. Esto es especialmente importante en el caso de Viola Davis. Nanisca debía parecer una guerrera experimentada, no una persona que aprendió a luchar poco antes de los acontecimientos de la película. La presencia física de Davis ayuda a establecer inmediatamente su autoridad. La directora también presta atención a la diferencia entre las guerreras experimentadas y las nuevas reclutas. Las veteranas se mueven con mayor seguridad, mientras que las jóvenes necesitan aprender a coordinarse. De esta manera, la acción también funciona como una herramienta narrativa. La dimensión visual de la película es otra responsabilidad importante de Prince Bythewood. El mundo de Dahomey debía sentirse amplio y cinematográfico. La directora trabajó con el departamento de fotografía, diseño de producción, vestuario, maquillaje, efectos visuales y otros departamentos para crear una identidad visual coherente. El uso del paisaje y de los escenarios naturales ayuda a establecer la escala del mundo. Las escenas exteriores permiten que las guerreras parezcan parte de un territorio real y no simplemente personajes colocados dentro de decorados cinematográficos. La combinación de elementos físicos y efectos visuales amplía posteriormente la dimensión de determinados escenarios. El vestuario también cumple una función narrativa. Las Agoge tienen una identidad visual propia que las diferencia de otros personajes. Sus uniformes y armas ayudan a comunicar inmediatamente que pertenecen a una organización militar especializada. La dirección utiliza además el color y la iluminación para diferenciar momentos de la historia. Las escenas de entrenamiento, ceremonias,
conversaciones y batallas pueden tener diferentes energías visuales, aunque todas mantienen una identidad general coherente. La otra gran figura creativa relacionada con la historia es María Bello. Bello estuvo involucrada en el desarrollo del proyecto y participó en la creación de la historia que posteriormente se convirtió en el guión de la película. La idea de llevar al cine la historia de las Agoge surgió de su interés por estas guerreras y por la posibilidad de contar una historia protagonizada por mujeres africanas en un contexto histórico poco representado en el cine comercial. El trabajo de una persona que desarrolla la historia es diferente del trabajo de la directora. La historia establece los personajes, conflictos, temas y dirección general del relato. Posteriormente, el guión convierte esas ideas en escenas, diálogos y estructura dramática.